Imagina que estás en un centro comercial esperando a que tu mujer vuelva de compras y, de la nada, dos guardias de seguridad te rodean, empiezan a humillarte, te rompen la porra y te obligan a arrodillarte para recoger tus medicamentos del suelo, mientras todos miran sin hacer nada. Eso fue lo que le pasó a Harold Thompson, un veterano de guerra de 70 años. Lo que esos guardias de seguridad no tenían ni idea era quién era su hijo y qué haría para defender a su padre. Esta historia se convirtió en noticia nacional y cambió la vida de muchas personas. Comenta abajo desde dónde la estás viendo, dale me gusta y suscríbete, porque necesitas ver lo que pasó en el centro comercial Riverside hasta el final. Harold Thompson había llegado temprano ese día al Riverside Mall de Columbus, Ohio. Hacía calor afuera, pero dentro el aire acondicionado soplaba frío, poniendo su piel de gallina bajo la impecable camisa azul claro que usaba siempre que salía con Marta. El bastón de madera, maciza y oscura, era más que un simple apoyo. Era un recordatorio de su hermano fallecido, quien lo había tallado a mano. Harold no era un hombre al que le gustara el lujo, pero iba a ese centro comercial porque a Marta le encantaban esas tiendas, y le parecía agradable ver a su esposa de buen humor, aunque le dolieran las piernas. Se detuvo cerca de un banco de mármol blanco, con bolsos modestos en el suelo, agarrando el bastón con fuerza mientras observaba a la gente pasar, la mayoría con bolsos caros, hablando en voz baja, sonriendo, sin darse cuenta de su presencia. Pero mientras esperaba, notó que dos guardias de seguridad caminaban lentamente hacia él. No era la primera vez que recibía miradas sospechosas en lugares como este, pero ese día los rostros de los chicos ya estaban tensos, como si se estuvieran preparando para detener algo. El más alto, Derek Mills, tenía el pecho inflado, los brazos cruzados sobre su chaleco negro, y observaba a Harold desde arriba, como si fuera una especie de intruso. El otro, Tony Reeves, caminaba un poco detrás, sonriendo por el rabillo del ojo, pero no era una sonrisa amistosa, parecía más bien una burla. Harold intentó mantener la calma, recordando lo que su hijo siempre decía: «No pierdas la calma, papá, nunca vale la pena». Pero por dentro sintió una punzada de miedo mezclada con vergüenza, porque notó que la gente reducía el paso, mirando a los lados, como si realmente fuera una especie de sospechoso. Harold respiró hondo, cuando Derek se detuvo justo frente a él, bloqueándole el paso, como si ese brillante pasillo de mármol le perteneciera. Tony se quedó a un lado, observando, pero con una sonrisa perezosa, casi aburrida, que parecía indicar que era solo otra molestia del turno. Derek le preguntó qué hacía Harold allí, en un tono que no dejaba lugar a conversaciones informales. Harold respondió con calma que solo estaba esperando a su esposa, pero pronto notó que los ojos de los chicos recorrieron su ropa, sus manos gruesas, el viejo reloj militar en su muñeca, los bolsos baratos. Era como si buscaran algún detalle que justificara lo que estaban a punto de hacer. Y Harold sabía reconocer bien cuando alguien estaba a punto de cruzar la línea del respeto. Tantos años de servicio militar lo habían entrenado para captar hasta el más mínimo movimiento que precediera a un conflicto, pero aún así, una parte de él se negaba a creer que lo estuvieran tratando como a un sospechoso, solo por tener 70 años y llevar una porra en la mano. El centro comercial seguía lleno de gente, las parejas pasaban apresuradas, los empleados llevaban perchas, un niño lloraba cerca de una juguetería. Nadie se detuvo a intervenir. Algunos incluso los miraron, pero bastaba una mirada fija de Derek o Tony para que apartaran la vista rápidamente, fingiendo que no pasaba nada. Derek empezó a preguntarle a Harold si tenía documentación, dónde vivía, qué había comprado y si realmente era cliente del centro comercial. Su tono no dejaba lugar a dudas.
No era curiosidad, sino acusación. Cuando Harold abrió la boca para responder, Derek extendió la mano y sacó una de sus bolsas, como si buscara algo prohibido. Las correas se rompieron con un chasquido seco. Las pastillas para el corazón cayeron al suelo, rodaron bajo el banco, algunas aplastadas por las pisadas apresuradas de la gente que pasaba. Harold sintió que se le secaba la garganta. Quería agacharse, pero le dolía la espalda y por un segundo se avergonzó de no poder reaccionar con rapidez. No era miedo a ser golpeado, era una vergüenza estar expuesto allí, delante de desconocidos, tratado como si no fuera nadie, y nadie parecía dispuesto a defenderlo. Tony, que había estado observando hasta entonces, decidió unirse y le quitó la porra a Harold sin pedirle permiso. Dijo algo así como: «Viejo, no necesitas eso aquí, vas a lastimar a alguien», en tono ligero, como si fuera una broma, pero el crujido de la madera al estrellar la porra contra el suelo no era ninguna broma. La porra era pesada, densa, llena de pequeñas muescas hechas con un cuchillo por el hermano de Harold, y cuando Tony la sacudió, se desprendió una pequeña medalla metálica que estaba sujeta a la parte superior, que se desprendió y rodó por el suelo hasta quedar debajo de un cubo de basura cromado. Harold intentó hablar, pidiendo que le devolviera la porra, pero Tony la sostuvo por encima de la cabeza, riendo, mientras Derek sacaba su celular y empezaba a grabar. Dijo que lo estaban documentando para la seguridad del centro comercial por si Harold hacía algo sospechoso. La palabra sospechoso le daba vueltas en la cabeza como un zumbido, porque no entendía qué clase de amenaza podía representar un hombre de 70 años con pastillas en el bolsillo y una pierna dolorida. Y la vergüenza crecía, ardiente en mi pecho, casi más fuerte que el dolor de artritis que me quemaba la cadera. Durante unos segundos, Harold se quedó mirando el bate en alto, como si quisiera contenerlo con la fuerza de su mirada. Era casi como perder un pedazo de su hermano que ya no estaba allí para defenderlo. Y, en un gesto que Harold jamás olvidaría, Tony sonrió aún más, y de un solo golpe partió el bate por la mitad, golpeándolo contra la esquina del banco de mármol. El sonido fue agudo, tan fuerte que algunos se detuvieron, aunque ninguno se acercó. Harold sintió un nudo en el estómago, como si el suelo hubiera desaparecido. No era solo la madera rota, era todo lo que representaba: respeto, historia, el cariño del hermano que lo había tallado para que soportara el peso de los años. El trozo de bate cayó al suelo, girando lentamente antes de detenerse, y Harold se quedó mirando, sintiendo una mezcla de ira, humillación y un vacío tan profundo que no sabía si podría hablar. Y los guardias de seguridad seguían allí, sonriendo como si acabaran de ganar un concurso. Mientras Harold permanecía allí, buscando las palabras, Derek movió su teléfono para que la cámara lo enfocara directamente a la cara. Empezó a hablar de vagos que se hacen pasar por mayores y gente que va a los centros comerciales solo para ver tiendas caras. Su tono de voz no era el de alguien que se quejaba seriamente, sino el de alguien que quería grabar un video para difundirlo después, para reírse a costa de Harold. Y allí, en medio de ese pasillo donde el suelo era tan brillante que reflejaba las luces del techo, Harold sintió que lo filmaban no como persona, sino como espectáculo. Un espectáculo triste para entretener a quien quisiera verlo. Le temblaban ligeramente las manos, no solo por su edad, sino por algo más profundo: la indignación, la humillación de ser tratado como basura. Recordó a su hijo, Michael, y todo lo que siempre le había dicho sobre mantener la calma, sobre no dejarse dominar por los demás. Pero, en su interior, Harold simplemente pensaba que no merecía estar allí, en esa posición, siendo filmado como si fuera un criminal. Fue en ese momento que Tony, ya sin porra, empujó suavemente a Harold en el hombro, un toque que no lo derribó, pero que fue humillante en su intención.
Dijo que Harold estaba bloqueando el paso y que si no salía de allí, lo escoltarían. Harold miró a su alrededor. La gente pasaba rápidamente, mirando hacia otro lado, algunos visiblemente incómodos, pero nadie dijo nada. Ningún empleado de la tienda se acercó. Ningún gerente apareció. Harold pensó en llamar a Marta, pero no quería asustarla ni hacerla sentir culpable. Y fue entonces cuando la desesperación lo golpeó con más fuerza. Se le nubló un poco la vista y sintió que si no se contenía, se echaría a llorar delante de esos dos chicos. Tragó saliva con dificultad. Intentó hablar, pero solo pudo preguntar con voz ronca si sabían quién era. Tony rió a carcajadas y respondió que no importaba quién fuera, porque ellos eran los que mandaban allí. Y Harold sintió que algo dentro de él se rompía más profundamente que el bastón mismo, que ahora yacía hecho pedazos en el suelo pulido. Harold miró las pastillas esparcidas por el suelo, algunas trituradas, otras rodando lentamente hacia las esquinas donde el mármol se unía al zócalo dorado. Cada pastilla perdida parecía más que un simple medicamento. Era una representación de la fragilidad que intentaba ocultar al mundo. Cuando intentó agacharse para recoger las que aún estaban intactas, su cuerpo protestó con fuertes dolores en las rodillas y la espalda, y terminó medio desplomado, con una mano en el banco para sostenerse. Tony, al verlo, soltó una carcajada que resonó por el pasillo, atrayendo miradas fugaces de los transeúntes, pero nadie se quedó lo suficiente como para intervenir. Derek, con el teléfono aún grabando, se agachó a su lado, pero no para ayudarlo. En cambio, apuntó la cámara más cerca, grabando a Harold en esa posición vulnerable. Dijo algo como: «Esta es la foto que debería circular para mostrar al tipo de anciano que interrumpe los negocios». Y Harold, aún con el corazón acelerado, pensó que nunca imaginó que alguien pudiera usar un celular para torturar a otro ser humano de esa manera, no físicamente, sino de una forma que doliera más profundamente que un puñetazo o un empujón. Mientras tanto, en medio de aquel caos silencioso, Harold metió la mano en su abrigo, donde, escondido, tenía un pequeño dispositivo que solo alguien que hubiera servido en el ejército sabría identificar. Un botón, casi imperceptible, protegido por una funda de plástico. Su hijo, Mikkel, lo había instalado tras un episodio en el que Harold enfermó solo en casa. Dijo que no quería arriesgarse a perder a su padre por falta de ayuda. Harold dudó un segundo, porque una parte de él se avergonzaba de tener que pulsar ese botón. Era como admitir que ya no podía con todo solo. Pero cuando levantó la vista y vio a Derek grabando cada uno de sus movimientos y a Tony pateando uno de los trozos del bate, Harold se dio cuenta de que estaba en una situación en la que mantener la dignidad en silencio no era suficiente. Sin llamar la atención, pulsó el botón con el pulgar, sintiendo el discreto clic bajo la yema del dedo. La señal, lo supo, iba directa al móvil de Michael. Y aunque no era hombre que esperara milagros, Harold sintió por primera vez ese día un pequeño rayo de esperanza, mezclado con una inmensa tristeza por haber llegado a ese punto. Tony, distraído por su propia crueldad, ni siquiera notó el gesto de Harold. Siguió hablando en voz alta, diciendo que solo era un viejo holgazán intentando llamar la atención, y que necesitaba aprender una lección para no volver a pisar un lugar así. Y había algo aún más doloroso. No era solo el desprecio, sino la absoluta certeza que tenían aquellos chicos de que nada les alcanzaría, de que nadie allí tendría el valor de desafiar el poder que se habían arrogado. Derek, todavía con el móvil en la mano, se acercó tanto a la cara de Harold que el olor a desodorante barato mezclado con sudor era casi molesto. Dijo que si Harold no se iba inmediatamente, llamarían a la policía y se asegurarían de que lo ficharan por vagancia o algo peor. Harold respiró hondo
intentando controlar las náuseas que empezaban a aparecer. Sabía, en el fondo, que no tenían motivos para arrestarlo, pero también conocía el peso de las acusaciones falsas y cómo una grabación malinterpretada podía destruir la reputación de alguien, especialmente la de un anciano, a quien nadie más parecía dispuesto a escuchar o proteger. Y fue entonces cuando todo empezó a cambiar. Harold, aún arrodillado, oyó un sonido agudo que provenía de algún lugar por encima de la música ambiental del centro comercial. No eran sirenas ni pasos de tropas como en una película. Era solo el insistente sonido de un celular sonando, vibrando, hasta que alguien contestó. Derek respondió primero, con una expresión aún llena de arrogancia, pero en cuestión de segundos, su expresión comenzó a cambiar. Tony, que había estado riendo hasta entonces, se detuvo a observar con el ceño fruncido. Derek solo dijo, sí, señor, al teléfono, bajando la voz con cada respuesta. No hubo gritos, ni alboroto cinematográfico. El silencio se extendió como una ola, porque, incluso sin saber qué estaba sucediendo, quienes estaban cerca podían notar que algo había cambiado en esa historia. Y Harold, todavía en el suelo, a pesar del dolor en sus rodillas y la humillación goteando por sus poros, miró lentamente a Derek, sin decir una sola palabra, pero sabiendo que por primera vez ese día no era él el que tenía miedo. Derek colgó el teléfono con la mano aún temblorosa. Su rostro, antes duro, parecía ahora palidecer, como si la arrogancia se hubiera evaporado junto con el sudor acumulado en la nuca. Intentó murmurarle algo a Tony, pero solo pudo decir que algo había salido mal y que debían resolverlo de inmediato. Tony, sin comprender del todo, preguntó si era una amenaza del centro comercial o de algún cliente influyente, pero Derek, visiblemente nervioso, insistió en que era algo mucho más grave. Mientras tanto, Harold, que permanecía de rodillas, apoyado en el banco, respiraba hondo, intentando no dejarse vencer por el dolor. No le gustaba ver el pánico en los rostros de los chicos. De hecho, incluso sentía un cierto arrepentimiento creciendo en su interior, una profunda tristeza ante la certeza de que, a partir de ese momento, nada sería sencillo en la vida de esos dos. Pero Harold también sabía que, en ese momento, no podía permitirse el lujo de lamentarse demasiado. Tenía que mantenerse firme. Todavía había gente mirando, todavía había teléfonos móviles grabando. En cuestión de minutos apareció el encargado de seguridad del centro comercial, un hombre de mediana edad con el pelo gris, bien peinado y corbata azul marino, con el rostro lleno de preocupación. Se acercó rápidamente al grupo y preguntó qué pasaba. Antes de que Tony o Derek pudieran responder, Harold levantó lentamente la mano, pidiendo una segunda. Se irguió con dificultad, apoyándose en el banco, sintiendo cada vértebra protestar. Y cuando logró ponerse de pie, incluso sin la porra, miró fijamente al encargado y le explicó, con un tono tranquilo y casi dolido, todo lo sucedido. Las preguntas abusivas, los empujones, la porra rota, la grabación. El encargado escuchó en silencio, con la mandíbula apretada, como si procesara la magnitud del problema. Y Harold, con la voz entrecortada, terminó diciendo que no se trataba solo de él, sino de respeto, de cómo cualquiera podía ser humillado si dos hombres uniformados decidían que no pertenecían allí. Y fue solo entonces que el gerente dejó escapar un profundo suspiro y dijo que la persona que acababa de llamar era el general Michael Thompson, el hijo de Harold, y que estaba en camino, pidiendo que todos se mantuvieran allí hasta que él llegara. El nombre del hijo de Harold cayó como una bomba en medio de aquel pasillo reluciente. Tony abrió los ojos de par en par, como si acabara de comprender que el hombre arrodillado en el suelo no era solo un anciano indefenso. Derek, pálido,
Retrocedió un paso, aún con el móvil en la mano, pero ahora con el brazo un poco flácido, como si el aparato se hubiera vuelto demasiado pesado. Y fue impresionante cómo, en un abrir y cerrar de ojos, su energía cambió. El tono agresivo desapareció, sus pechos inflados cedieron y aparecieron gestos nerviosos, como juguetear con las costuras del uniforme, bajar la mirada, intentando evitar el contacto visual. Harold, por su parte, se quedó quieto, respirando agitadamente, intentando comprender cómo algo tan simple, esperar a su esposa, se había convertido en un espectáculo público. Y, en el fondo, sintió una compleja mezcla de alivio y vergüenza. Alivio porque por fin alguien parecía dispuesto a ponerlos en su lugar. Vergüenza porque no era así como quería resolver las cosas, utilizando el rango de su hijo para recuperar su dignidad. El gerente pidió a todos que esperaran allí, dejando claro que nadie se iría sin antes explicar lo sucedido. Tony, sudando, intentó decir que no era nada grave, que Harold simplemente se comportaba de forma extraña, pero el gerente levantó la mano con un gesto brusco, indicándole que guardara silencio. Empezaba a congregarse más gente. Algunos curiosos sacaron sus celulares, grabando, susurrando entre sí, especulando sobre quién podría ser Harold, por qué su hijo era tan importante, qué había sucedido para que dos guardias de seguridad casi recibieran una reprimenda en público. Harold, incluso en medio de ese alboroto, solo pensaba en su esposa. Quería que Marta no viera nada de eso. Quería ahorrarle la vergüenza, la pena, el ruido que comenzaba a crecer. Pero, al mismo tiempo, no podía negar el pequeño atisbo de orgullo que sentía al saber que su hijo había salido en su defensa, no solo como general, sino como un hombre que no soportaba ver a su padre siendo tratado como basura. Y eso, a pesar de todo el dolor del día, le dio a Harold un atisbo de certeza de que, a pesar de los años, todavía había justicia, incluso si, a veces, se necesitaba alguien mucho más grande para que sucediera. La gente empezó a alejarse un poco cuando la alta figura de Michael apareció en el pasillo, solo parcialmente uniformado, con camisa oscura y pantalones militares, sin las medallas ni insignias formales que usaba en los actos oficiales. Aún así, su forma de caminar, firme, con la mirada fija y la barbilla en alto, bastaba para imponer respeto inmediato. El rostro de Michael se parecía al de su padre, aunque su cabello ya estaba salpicado de canas. Sus ojos escudriñaban la sala con atención, como si evaluara un campo de batalla. Al llegar junto a Harold, lo primero que hizo fue bajar la voz y preguntarle si estaba bien, casi en un susurro, ignorando por completo a los demás hombres que lo rodeaban. Harold asintió lentamente, como si no quisiera ser una molestia, pero Michael puso la mano en el hombro de su padre, apretándolo suavemente, como diciendo sin palabras: «Soy yo quien me encargaré de esto ahora». Y ese simple gesto, para Harold, fue más reconfortante que cualquier promesa de castigo para Derek y Tony. Michael se volvió entonces hacia el gerente y en voz baja pero autoritaria le pidió que explicara lo sucedido. El gerente empezó a hablar, escogiendo las palabras con cuidado, mientras Tony y Derek se ponían cada vez más tensos, apartando la mirada, incapaces de mantener la postura de apenas unos minutos. Antes, Michael lo escuchaba todo sin pestañear, interrumpiendo solo para hacer preguntas directas, como ¿lo tocaron? ¿O ¿lo grabaron en vídeo? Cada respuesta afirmativa parecía apretarle la mandíbula un poco más. En medio del discurso del gerente, Michael extendió la mano y pidió ver el móvil de Derek. El guardia de seguridad dudó, miró a Tony, luego al gerente, pero finalmente le entregó el teléfono. Michael empezó a ver los vídeos con una expresión cada vez más sombría. Con cada segundo que pasaba, Derek y Tony se achicaban aún más, conscientes de que no se podía negar lo que habían hecho.
Y Harold, observándolo todo, sintió un enorme peso en el pecho. No solo tristeza por lo que había pasado, sino una extraña vergüenza por haber sido la causa de tal vergüenza, como si este espectáculo público fuera culpa suya, aunque sabía que no lo era. Michael, sosteniendo el teléfono de Derek, apretó el pulgar contra la pantalla, pausando los videos en momentos cruciales. La imagen del bate, rompiéndose, la humillación de Harold al agacharse a recoger las pastillas, la risa burlona de Tony. Cada fotograma parecía marcar la expresión de Michael, aunque mantuvo la voz baja y controlada. Al terminar de verlo, levantó lentamente la cara para mirar a Derek y Tony. No hubo gritos ni despotricación. Michael simplemente dijo con una firmeza que no requería volumen que esto no iba a quedar así, que además de acciones legales, quería una disculpa pública, allí mismo, en el centro comercial, para que la gente supiera la verdad sobre lo que había pasado Harold. El gerente, percibiendo la gravedad de la situación, accedió de inmediato. Mientras tanto, Tony empezó a hablar rápido, diciendo que solo estaba haciendo su trabajo y que no tenía intención de lastimar a nadie. Pero Michael levantó la mano con calma, cortando cualquier excusa. Dijo que hacer tu trabajo no te da licencia para humillar a nadie, ni siquiera a un anciano. Nadie lo tiene. Mientras la conversación continuaba, Harold se quedó allí, observándolo todo en silencio. Le dolía el cuerpo en varias partes, como si sus músculos se hubieran estirado más allá de sus límites, pero el dolor que más lo inquietaba era otro. El dolor de haber sido reducido a una molestia, un supuesto sospechoso, solo por estar de pie en un pasillo. No quería ser visto como una víctima, no quería lástima, solo quería respeto. Quería poder esperar a su esposa en un centro comercial sin que lo ahuyentaran como a un perro callejero. Y en 1906, ese momento, mientras Michael hablaba con la autoridad de quien no lo dejaba pasar, Harold se dio cuenta de que quizás nunca se había dado cuenta de cuánto necesitaba protección, incluso después de décadas de vida dura, servicio militar y guerras ganadas. A veces, pensó, envejecemos creyendo que lo hemos aprendido todo, pero solo se necesitan dos jóvenes uniformados para demostrarnos que el mundo aún nos guarda crueles lecciones. Y en el fondo, también sentía un inmenso orgullo al ver a su hijo, allí defendiéndolo no solo como soldado, sino como hombre, como un hijo. El gerente, al darse cuenta de la gravedad de lo que estaba en juego, llamó de inmediato a otros empleados para que limpiaran el lugar, recogieran las pastillas esparcidas y trajeran una silla para Harold. Michael les dio las gracias, pero no dejó que nadie tocara a su padre hasta asegurarse de que Harold estaba bien. Mientras tanto, Derek y Tony permanecieron inmóviles, con la mirada baja, sin saber dónde poner las manos. Parecían niños pillados con las manos en la masa, pero Harold sabía que no lo eran. Eran hombres adultos que habían tomado la decisión consciente de humillar a alguien solo porque podían. Y eso era lo que más dolía. Darse cuenta de que el mal no solo provenía de personas crueles por naturaleza, sino también de gente común que se cree poderosa con un uniforme. Mientras limpiaban el suelo, Harold observaba el bate roto, como si aún fuera posible pegar las piezas y recuperar no solo el objeto, sino todo lo que significaba. Cada astilla esparcida por el suelo brillante parecía un fragmento de algo que nunca volvería a estar completo. Michael se volvió entonces hacia el gerente y le dijo, con tono firme, que quería una disculpa ahí mismo, delante de quien quiera que aún estuviera observando. El gerente, con una mezcla de miedo y determinación, accedió, llamando a los dos guardias de seguridad. Derek, vacilante, empezó a hablar, pero Michael lo interrumpió, exigiéndole que mirara directamente a Harold mientras hablaba.
El guardia de seguridad respiró hondo, con la voz quebrada, y se disculpó. Intentó decir que había actuado por exceso de celo, pero Michael lo corrigió de inmediato. No fue exceso de celo, fue abuso y prejuicio. Tony, sudando, repitió la disculpa, aún más torpe, mirando rápidamente a Harold y apartando la vista como si no pudiera soportar enfrentarse a su propio acto. Y allí, en medio del centro comercial, con varias personas aún observando, Harold escuchó esas disculpas, pero no sintió ninguna victoria, porque sabía que las disculpas, dichas bajo presión, no borran lo sucedido. Aún así, respiró hondo y en un susurro dijo que aceptaba la disculpa, no porque todo estuviera bien, sino porque no quería cargar con el peso del odio. Y en ese momento, aunque físicamente era el más débil, Harold era, con diferencia, el hombre más fuerte del lugar. Tras la disculpa, el gerente les indicó a Derek y Tony que se marcharan, lo cual hicieron casi como si se marcharan, sin mirar atrás. La multitud que aún se arremolinaba en el pasillo se dispersó gradualmente, aunque muchos seguían susurrando, señalando discretamente a Harold y Michael. El centro comercial, que antes parecía indiferente, se convirtió ahora en un escenario para la curiosidad, y Harold estaba profundamente cansado de ser visto como si fuera parte de una noticia sensacionalista. Solo quería volver a la normalidad, al silencio de las mañanas en casa con Marta, al café humeante en la mesa de la cocina, lejos de focos o celulares que grababan cada uno de sus movimientos. Michael, notando la incomodidad de su padre, le pidió al gerente que liberara una sala privada para que Harold pudiera sentarse en privado. Mientras caminaban hacia esa habitación, Harold miró los escaparates aún brillantes, los maniquíes que vestían ropa cara, y se preguntó si cualquier otro día habría sido bienvenido allí, o si siempre habría sido solo un intruso tolerado hasta el momento en Mindevesien que decidieron echarlo. En la sala privada, Harold finalmente se sentó en un sillón tapizado, respirando lentamente, como si acabara de salir de una tormenta. Michael se acercó, se arrodilló frente a él y le tomó las manos. Dijo que lamentaba que su padre hubiera pasado por eso y que nunca imaginó que tendría que usar su posición militar para resolver un problema tan básico, el derecho de un anciano a esperar a su esposa en un centro comercial. Harold miró fijamente a su hijo, con los ojos brillantes, no con lágrimas, sino con algo más profundo: orgullo, dolor, gratitud. Dijo que no quería causar problemas, que solo quería ser tratado como todos los demás. Michael respondió que lo entendía, pero que a veces el mundo necesitaba una sacudida para recordarle que las personas como Harold no eran invisibles. Allí, en esa conversación tranquila, sin público, Harold se dio cuenta de cuánto se había convertido su hijo no solo en un general, sino en un hombre capaz de defender lo correcto, y eso le produjo un alivio mezclado con tristeza. Porque en el fondo, Harold anhelaba un mundo donde nadie necesitara ser poderoso para ganar respeto. Mientras padre e hijo conversaban en la sala privada, un empleado llamó a la puerta para devolverle las cosas a Harold: las bolsas rotas, el reloj que se le había caído durante la pelea y los trozos del bate, cuidadosamente recogidos y envueltos en papel de estraza. Harold tomó el paquete con delicadeza, pasando los dedos por las astillas de Minzabesindadisen, madera que sobresalían de los bordes, como si se acariciara una herida abierta. No dijo nada durante unos segundos. Solo se quedó mirando el objeto roto, absorto en sus pensamientos sobre su hermano, sobre el día en que ganó ese bate, sobre todas las mañanas que se había apoyado en él para caminar a la panadería o a la parada del autobús. Michael observaba en silencio, respetando el tiempo de su padre, pero con una visible opresión en la garganta. Ese trozo de madera era mucho más que un accesorio roto.
Era un recuerdo vivo, era historia, y ahora estaba destruido, porque dos jóvenes decidieron que Harold no tenía derecho a vivir en paz en un centro comercial de lujo. Harold miró a Michael y en voz más baja que antes dijo que sentía lástima por los guardias de seguridad. No porque no merecieran rendir cuentas, sino porque sabía que sus familias también sufrirían, que podrían tener niños pequeños en casa, esposas esperando, facturas atrasadas. Michael suspiró profundamente, con una mezcla de exasperación y ternura, y dijo que comprendía la compasión de su padre, pero que era precisamente este tipo de abuso, cuando quedaba impune, lo que hacía el mundo más peligroso para la gente inocente. Harold no discrepó, simplemente bajó la mirada de nuevo, como si le pesara comprender que a veces la justicia y la compasión van en direcciones opuestas. En el fondo, deseaba que nada de eso hubiera sucedido, que pudiera volver a ese banco de mármol y simplemente esperar a Marta, sin convertirse en el protagonista de ningún escándalo. Pero sabía que lo vivido ese día quedaría grabado para siempre en la memoria, no solo de él, sino de quienes presenciaron cómo dos uniformados podían destruir la dignidad de alguien en cuestión de minutos, y cómo a veces se necesita valentía para decir basta. Cuando Marta finalmente apareció en la habitación, traída por un miembro del personal que la había encontrado buscando ansiosamente a su esposo, Harold la vio llegar con los ojos húmedos, agarrando con fuerza la correa de su bolso, como si temiera que todo se derrumbara en cualquier momento. Preguntó, casi en un susurro, qué había sucedido. Harold intentó restarle importancia, diciendo solo que había sido un malentendido, pero Marta, que conocía cada línea del rostro de su esposo, le acarició la mejilla y notó el ligero temblor en sus labios, el brillo contenido en sus ojos, y supo que no era solo eso. Michael intervino, explicando con firmeza pero con delicadeza lo sucedido. Marta se llevó la mano al pecho conmocionada, preguntando si lo habían tocado, si lo habían lastimado. Harold, sin querer preocupar más a su esposa, dijo que estaba bien, pero la verdad es que por dentro se sentía destrozado, no tanto en el cuerpo, sino en el corazón, porque ver la expresión de dolor y preocupación de Marta era quizás lo peor de todo. Quería protegerla de esa realidad, quería evitar que se llevara a casa la imagen de él humillado, pero ya no había forma de ocultarlo. Marta insistió en que llevaran a Harold a un hospital para controlarle la presión y asegurarse de que no hubiera ocurrido nada grave. Michael accedió, diciendo que no era prudente subestimar el estrés que había sufrido su padre. El gerente del centro comercial se ofreció a llevarlos en coche privado, prometiendo que cubriría todos los gastos. Mientras recogían sus cosas, Harold les pidió que no armaran más jaleo, que ya estaba harto de exponerse. Quería irse con la menor dignidad posible. Michael puso una mano en el hombro de su padre, diciendo que nadie allí tenía derecho a decidir qué era o no un jaleo a la hora de defender su dignidad. Y Marta, siempre tan tranquila, con el rostro rígido y la voz firme, decía que no iba a dejar que pasara desapercibido, que necesitaban hablar de lo sucedido para que otras personas mayores, otras personas comunes, no tuvieran que pasar por la misma humillación. Y Harold, por primera vez ese día, se dio cuenta de que no estaba solo. No solo porque tenía a Michael, sino porque también tenía a Marta, quien podía parecer frágil, pero estaba hecha de acero cuando se trataba de proteger a quienes amaba. Al salir del centro comercial, Harold notó que las miradas seguían sobre ellos. Algunos, visiblemente curiosos, susurraban entre sí, reconociendo a Michael por su rango o a Harold por su rostro, algo que probablemente ya empezaba a circular en redes sociales. El gerente acompañó al grupo hasta la salida, murmurando disculpas, pero Harold apenas lo oyó.
El sonido de sus propios pasos, mezclado con el lejano murmullo de conversaciones y anuncios por el sistema de sonido del centro comercial, parecía apagado, como si estuviera dentro de un túnel. Afuera, el sol estaba bajo, tiñéndolo todo de un tono naranja que, en cualquier otro día, Harold habría encontrado hermoso. Pero en ese momento, todo parecía apagado, como si el color hubiera perdido intensidad. Michael ayudó a su padre a subir al coche, con cuidado de no golpearse la cabeza contra el techo. Marta, ya sentada al otro lado, le apretaba la mano con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos, y aún así, Harold insistió en que estaba bien, que no debían preocuparse tanto, aunque su rostro delataba agotamiento. De camino al hospital, el silencio dentro del coche pesaba más que cualquier conversación. Michael soltaba de vez en cuando un profundo suspiro, y Marta acariciaba el brazo de Harold, como intentando confirmar que seguía allí. Harold miraba por la ventana, viendo pasar las farolas, pensando en todo lo que había perdido y en todo lo que aún tenía. El bate roto, las pastillas desperdigadas, la mirada de desprecio de aquellos dos chicos, todo volvía a su mente en breves destellos, revolviéndole el estómago. Pero al mismo tiempo, el rostro de Michael regresó, firme, lleno de determinación, y la voz de Marta, suave pero implacable, diciendo que no dejaría que esto quedara impune. Y Harold comprendió que, incluso después de tantos años, aún había cosas que podían sorprenderlo. La crueldad gratuita, pero también la fuerza silenciosa de la familia. Y aunque estaba cansado, sentía una pequeña certeza creciendo en su pecho, que lo que había sucedido no sería olvidado y que, tal vez, al hablar de ello, estaba ayudando a otras personas a no pasar por el mismo dolor en silencio. En el hospital, mientras esperaban en la sala de triaje, Harold sintió el peso de la edad como pocas veces. Sentado en una silla de plástico beige, rodeado del olor a alcohol y el pitido intermitente de las máquinas, observaba la pantalla que anunciaba los nombres de los pacientes sin apenas pestañear. Michael estaba cerca, de brazos cruzados, con expresión vigilante, como si pudiera proteger a su padre de cualquier injusticia, incluso allí. Marta sostenía el formulario del paciente en sus manos, leyendo y releyendo las preguntas sobre medicamentos, alergias e historial médico. Cuando llegó la enfermera, trató a Harold con cuidado, pero no pudo evitar mostrar sorpresa al ver el uniforme parcialmente militar de Michael, quien la recibió con moderación. Mientras le tomaban la presión arterial, Harold intentó disimular su incomodidad, pero no pudo evitar hacer una mueca cuando el manguito le apretó el brazo. La enfermera dijo que tenía la presión un poco alta, nada alarmante, pero que necesitaba ser monitoreado. Harold simplemente asintió, como si estuviera físicamente presente, pero lejos en sus pensamientos. Sentado en esa silla, Harold comenzó a reflexionar sobre cómo la vida puede cambiar en cuestión de minutos. De una simple salida al centro comercial se había convertido en blanco de humillación, luego en el centro de un pequeño escándalo público, y ahora estaba allí, en un hospital, preocupado de que alguien lo siguiera viendo como un simple anciano y frágil. Pero incluso mientras estos pensamientos lo atravesaban, algo en su interior comenzaba a sanar lentamente. No era que todo el dolor hubiera desaparecido, pero había una sensación de justicia que, aunque tardía, le trajo cierto alivio. Michael se inclinó para susurrarle al oído a su padre, diciéndole que ya estaba contactando con abogados y que el centro comercial asumiría todas las consecuencias legales. Harold suspiró profundamente. Dijo que no quería pelear, que solo quería vivir en paz, pero Michael respondió que a veces no se trata de querer o no pelear, sino de evitar que otras personas pasen por lo mismo. Y Harold, a pesar de su agotamiento, sintió que, incluso en medio del dolor, había dignidad en luchar por respeto,
incluso cuando lo único que quieres es que te dejen en paz. Tras los exámenes básicos, el médico entró en la habitación con una tablilla en la mano, saludando a Harold con un firme apretón de manos y una mirada atenta. Le preguntó si sentía dolor en algún lugar específico, si se había golpeado la cabeza o si había caído durante el caos del centro comercial. Harold respondió con sinceridad. Sentía dolor en las articulaciones, y todo en las rodillas y las caderas, pero nada fuera de lo normal debido a la artritis. El médico escuchó todo en silencio, tomando notas, y recomendó únicamente reposo, hidratación y, sobre todo, evitar situaciones de estrés intenso en los próximos días. Michael quiso saber si su padre necesitaba ser hospitalizado, pero el médico dijo que no había ninguna indicación mientras estuviera en monitorización domiciliaria. Harold le dio las gracias, algo avergonzado por todo el alboroto. Agradecía no solo la atención, sino también porque en el fondo se sentía avergonzado de estar allí, como si él fuera el causante de todo el problema. Una parte de él insistía en que debería haber sido más firme, que debería haber dicho algo para detener a los guardias de seguridad. Pero mientras estos pensamientos lo atormentaban, otra parte sabía que la violencia a veces llega tan rápido que nadie puede protegerse solo. Cuando por fin salieron del hospital, ya era de noche. Las calles estaban iluminadas por farolas amarillas y letreros de tiendas que seguían abiertas. Marta sujetó a Harold del brazo, temerosa de que tropezara. Michael lo siguió al otro lado, como un muro viviente. Ninguno dijo mucho, pero hubo un entendimiento silencioso entre los tres. Antes de subir al coche, Michael le preguntó a Harold si de verdad quería irse a casa o si prefería pasar por la comisaría a presentar una denuncia. Harold se quedó allí, respirando hondo, mirando al cielo oscuro. No quería prolongar esto, no quería titulares, no quería ver las caras de los guardias de seguridad estampadas en los periódicos, pero tampoco quería que lo sucedido cayera en el olvido, como tantas otras historias de gente común humillada en silencio. Se volvió hacia su hijo y le dijo que necesitaba pensar. Michael asintió, respetando el tiempo de su padre, y por primera vez en horas, Harold sintió que volvía a tener cierto control sobre su propia vida, aunque fuera pequeño. Todavía no sabía si lucharía públicamente o simplemente se retiraría, pero sabía con absoluta certeza que nunca permitiría que nadie le dijera que no pertenecía a ningún lugar. De regreso a casa, el coche parecía ir demasiado lento, como si cada semáforo se pusiera en rojo solo para prolongar el incómodo silencio que los separaba. Marta, con la cabeza apoyada en la ventanilla, lloraba quedamente, sin apenas emitir sonido alguno. Michael conducía con ambas manos firmes en el volante, la mirada fija en la calle, como si quisiera evitar que el recuerdo de la escena del centro comercial invadiera ese espacio. Harold miró hacia afuera, a las aceras vacías, a las fachadas iluminadas de los restaurantes, y se encontró pensando que, hasta hacía unas horas, solo era un anciano más caminando despacio, casi invisible. Ahora se sentía demasiado visto, pero por las peores razones. No podía dejar de pensar en los rostros de Derek y Tony, ni en los trozos del bate que probablemente nunca podría recomponer. Y sentía un profundo dolor al saber que, incluso rodeado de gente, había pasado por la humillación solo. Nadie intervino. Nadie le preguntó siquiera si necesitaba ayuda. Ese tipo de indiferencia dolía casi tanto como los empujones o las palabras crueles. Llegaron a casa casi a las 10 de la noche. La casa estaba silenciosa, olía a lavanda, lo que en cualquier otro día habría sido reconfortante. Harold se hundió lentamente en su sillón favorito de la sala mientras Marta desaparecía en la cocina, diciendo que iba a preparar té. Michael se quedó de pie en medio de la sala,
mirando a su padre con ojos brillantes, conteniéndose para no estallar. Dijo que necesitaba grabarlo todo oficialmente, porque no se trataba solo de Harold. Se trataba de cualquier veterano, cualquier persona mayor, cualquier persona común que pudiera pasar por lo mismo. Harold escuchó, pero estaba agotado. Solo pudo decir que no quería ver más esos videos, que no quería seguir reviviendo cada detalle. Michael bajó la cabeza, respetando la petición, y Harold en ese momento se sintió dividido. Una parte de él quería olvidarlo todo, enterrar ese día en lo profundo de su memoria, pero otra parte sabía que olvidarlo sería permitir que volviera a suceder con él o con cualquier otra persona. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que aún tenía que decidir qué tipo de hombre quería ser, incluso a los 70 años. Marta regresó de la cocina con 2 tazas de té humeante y colocó una en las manos de Harold con un cuidado que parecía el de una porcelana fina. Él sonrió levemente, pero no pudo ocultar su cansancio. Michael acercó una silla a su padre, acortando la distancia entre ellos. Se sentaron allí, en un silencio lleno de pensamientos, cada uno asimilando la noche a su manera. Afuera se oía el sonido apagado de un coche que pasaba, el viento meciendo suavemente los árboles. Harold tomó un sorbo de té y cerró los ojos unos segundos, intentando borrar de su mente el sonido de la madera al romperse, la mirada fría de Derek, la risa de Tony, pero solo tenía que respirar hondo y sentir el amargo sabor de la humillación mezclado con el dulce sabor del té. Abrió los ojos y se encontró con la mirada de Marta, llena de lágrimas contenidas. Intentó decir que todo estaba bien, pero le falló la voz. Y eso, más que cualquier lesión física, expuso cuánto le había afectado esa tarde. Michael dijo entonces que ya había hablado con algunos contactos y que el caso probablemente llegaría a la prensa, aunque Harold no lo quisiera. Que las imágenes ya circulaban, que el nombre de Harold ya empezaba a aparecer en redes sociales. Harold suspiró profundamente, pasándose la mano por la cara, exhausto. Dijo que no quería fama, que no necesitaba que nadie lo convirtiera en símbolo de nada. Pero Michael insistió en que no se trataba de fama, sino de justicia, que si la gente supiera lo sucedido, tal vez el centro comercial se vería obligado a cambiar sus políticas, capacitar mejor a sus empleados y tratar a las personas mayores con respeto. Harold escuchó todo en silencio, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. Porque hablar significaba exponerse aún más, revivir cada detalle doloroso, ser filmado, fotografiado, comentado. Pero guardar silencio podía significar que todo el asunto se convirtiera en otro caso olvidado. Y Harold, incluso cansado, sabía que algunas cosas no debían ocultarse. Aún así, tenía miedo de convertirse en el veterano humillado del Riverside Mall por el resto de su vida. Harold se quedó allí unos minutos sin decir nada, sosteniendo la taza de té entre las manos, como si fuera lo único sólido a lo que podía aferrarse en ese momento. La calidez de la porcelana parecía anclarlo a la realidad. Marta, percibiendo el conflicto que enfrentaba su esposo, dijo en voz baja que decidiera lo que decidiera, ella estaría a su lado. Que lo importante era que se sintiera en paz, sin forzarse a ser un héroe o un mártir. Michael, sin embargo, se mantuvo firme. Dijo que comprendía el deseo de su padre de desaparecer, pero que no podía fingir que no había pasado nada, porque lo que le hicieron a Harold era un reflejo de algo más grande, la falta de respeto diaria hacia las personas mayores, a quienes a menudo se ignora o se las trata como una molestia. Y si Harold, un hombre condecorado, todavía era visto como sospechoso solo por estar en un centro comercial, ¿qué pasa con alguien que no tiene a quién recurrir? Harold escuchó en silencio, mirando a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación.
No quería ver a Michael involucrado en peleas, ni malgastar energía en los tribunales ni en los titulares. Pero también sintió que dentro de él crecía una indignación que ya no podía contener. Fue entonces cuando Harold respiró hondo y empezó a hablar, con la voz aún débil, pero cada palabra salía con firmeza. Dijo que durante muchos años se había enorgullecido de ser un hombre discreto, de no querer llamar la atención, de preferir resolver todo en silencio. Pero ese día sintió que algo se rompía en su interior. No solo su bastón de madera, sino la certeza de que la dignidad solo se mantiene guardando silencio. Dijo que, arrodillado en el suelo, recogiendo las pastillas, recordó todo lo que había aprendido en el ejército sobre no abandonar a nadie, y comprendió que callar sería abandonarse no solo a sí mismo, sino a cualquier otro hombre o mujer que un día sería humillado como él. Michael, que hasta entonces había mantenido las manos entrelazadas, dejó escapar un profundo suspiro, como si por fin hubiera escuchado la decisión que necesitaba oír. Y Marta, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de su marido y simplemente le dijo que lo amaba, pasara lo que pasara. Harold, en ese momento, se sintió pequeño ante su propia vulnerabilidad, pero también grande como nunca antes, porque comprendió que, a veces, hablar es la única manera de seguir en pie. A la mañana siguiente, Harold se despertó temprano, aunque su cuerpo le pedía unas horas más de descanso. Había dormido poco, con las imágenes del día anterior dando vueltas en su mente, mezcladas con los confusos sueños de voces que gritaban y fragmentos de madera quebrándose. Se levantó lentamente, sintiendo el peso en las rodillas, y fue a la cocina, donde encontró a Marta ya preparando café. El fuerte olor a polvo que se elevaba en el aire pareció por un instante devolverle un atisbo de normalidad. Marta lo vio entrar, con el rostro aún marcado por el cansancio, pero aún así sonrió. Le ofreció una taza humeante que Harold aceptó agradecido. Guardaron silencio unos minutos, hasta que Marta dijo en tono tranquilo que la prensa ya había llamado al teléfono de la casa. Querían saber del veterano que fue maltratado en el centro comercial. Harold bajó la vista hacia la taza, removiendo el café lentamente sin decir nada. Marta le explicó que no había hecho ninguna declaración, que solo le había dicho que necesitaba descansar. Pero la verdad es que Harold sabía que la historia no desaparecería. Estaba ahí fuera, en el mundo más grande que él. Poco después, Michael llegó, tocando la puerta antes de entrar, ya con el celular en la mano, hablando con alguien al otro lado de la línea. Explicó que las repercusiones estaban creciendo rápidamente, que había videos en redes sociales con miles de visualizaciones, que grupos de veteranos se estaban organizando para exigir medidas contra el centro comercial y los guardias de seguridad. Harold se sentó en la silla de la cocina, sintiendo una presión en el pecho que no era solo física. Nunca había querido ser un símbolo de nada. Siempre había pensado que su mayor mérito era haber pasado por la vida sin molestar a nadie, sin causar problemas. Pero ahora se daba cuenta de que había momentos en que el silencio también era una forma de injusticia. Michael colgó el teléfono y, mirando directamente a su padre, dijo que si Harold quería hablar, él mismo se aseguraría de que todo se hiciera bien, sin sensacionalismo barato, pero también sin ocultar la verdad. Harold respiró hondo, sintió miedo, pero también una convicción que no sabía de dónde venía. Y, mirando a Marta y Michael, dijo que estaba listo para contar lo sucedido, porque, aunque estaba cansado, no soportaba la idea de que aquellos chicos pudieran hacerle lo mismo a cualquier otra persona. Tras tomar la decisión, Harold se sentó en la sala con Michael y Marta para planificar la entrevista. Michael insistió en que fuera algo controlado, para que Harold no se expusiera a preguntas sensacionalistas. Marta accedió,
preocupada de que las cadenas convirtieran a su marido en un espectáculo de sufrimiento. Harold, sin embargo, solo quería decir la verdad. No necesitaba guiones ni frases ensayadas. Dijo que quería contar exactamente cómo sucedió todo. La espera de la porra, los empujones, la humillación de tener que recoger las pastillas del suelo y, sobre todo, la mirada fría de los guardias de seguridad que lo hicieron sentir inútil. A medida que hablaba, su voz se hacía más fuerte, como si, al relatar cada detalle, recuperara parte de la dignidad que sentía haber perdido en el suelo de aquel centro comercial. Michael escuchó atentamente, interrumpiéndolos solo para recordarles que debían tener cuidado de no mencionar detalles confidenciales del pasado militar de Harold, por razones de seguridad. Harold asintió, sabiendo que no quería mezclar sus medallas con la vergüenza que había sufrido. Para él, lo que importaba no era su pasado en 1900, el ejército, sino el hecho de que lo habían tratado como basura solo por ser viejo y parecer fuera de lugar en un ambiente lujoso. Esa tarde, Michael contactó con una periodista a la que conocía desde hacía años, alguien en quien confiaba para que manejara la historia con respeto. Harold se tensó mientras Michael le explicaba por teléfono que la entrevista se grabaría en casa, sin grandes equipos ni cámaras apuntándolo en medio de la calle. Marta ayudó a ordenar la sala, sacando demasiados objetos personales y acomodando los cojines del sofá. Cuando llegó el equipo, Harold sintió que se le aceleraba el corazón. Las luces, aunque tenues, parecían demasiado brillantes, lo que le acaloraba la cara. La periodista, una mujer de voz tranquila y mirada atenta, le explicó que podía parar cuando quisiera, que no tenía que responder nada que lo incomodara. Harold respiró hondo, miró a Marta, luego a Michael, y comenzó a hablar. Y mientras contaba no solo los hechos, sino también lo que sentía, la vergüenza, el dolor, el miedo y, finalmente, el valor para abrocharse el abrigo, Harold se dio cuenta de que, aunque no podía cambiar lo sucedido, aún tenía control sobre lo que vendría después. Y en ese momento sintió que finalmente estaba de pie nuevamente. Durante la entrevista, Harold lo contó todo sin prisas, con la sencillez y la franqueza que siempre le había caracterizado, sin adornos ni exageraciones, solo hechos, y cómo lo hacían sentir. Habló de la sensación de ser invisible, hasta que de repente se volvió demasiado visible por las peores razones. Contó cómo intentó mantener la calma, recordando el consejo de Michael, incluso cuando sentía la ira hirviendo en su pecho. El periodista escuchó en silencio, casi sin interrumpir, anotando las palabras clave en un bloc de notas, pero sobre todo, dejando espacio para que Harold se expresara a su propio ritmo. Al llegar a la parte donde Tony rompió el bate, se le quebró la voz por primera vez. El bate no era solo un objeto de madera, era un trozo de su hermano fallecido, un símbolo de tantos caminos que había recorrido con su apoyo. El periodista le preguntó si Harold quería detenerse un momento, pero negó con la cabeza. Dijo que tenía que terminar, porque si iba a contar la historia, tenía que contarla completa. Mientras hablaba, Harold notó algo curioso. La vergüenza que había sentido durante el último día pareció disminuir al expresarla con palabras. Era como si, al compartir su dolor, le arrebatara el poder que esos hombres habían tenido sobre él. Al final de la entrevista, el periodista le preguntó qué quería que la gente aprendiera de lo sucedido. Harold permaneció en silencio unos segundos, con la mirada perdida, hasta que dijo que no quería que nadie fuera visto como sospechoso solo por parecer viejo, pobre o fuera de lugar, que el respeto no debía depender de ropa cara, ni de un rostro joven, ni de un bastón bonito o feo, y que nadie, bajo ninguna circunstancia, debía pasar por lo que él había pasado sin que alguien le ofreciera ayuda.
El periodista le dio las gracias, se conmovió y prometió tratar la historia con sumo cuidado. Cuando el equipo se fue, Harold se sentó en el sofá, exhausto, pero con una sensación de ligereza que no había sentido desde antes de entrar en ese centro comercial. Sabía que la exposición aún le causaría dolor, pero también sabía que guardar silencio ya no era una opción. La mañana que se emitió la noticia, Harold y Marta se despertaron temprano, con el estómago revuelto por la anticipación. Michael llegó poco después, trayendo café y pan recién hecho, intentando mantener el ambiente relajado, pero la tensión era palpable. Marta acomodó los cojines del sofá, encendió la televisión y mantuvo el volumen bajo mientras las noticias se sucedían, hasta que llegó la hora del reportaje. Harold sintió que se le aceleraba el corazón al ver su rostro llenar la pantalla, con el subtítulo debajo: Veterano humillado en un centro comercial denuncia abusos y pide respeto para los ancianos. No era la clase de fama que había soñado tener, si es que alguna vez la había soñado. Pero a medida que avanzaba el reportaje, Harold empezó a darse cuenta de que la periodista había cumplido su promesa. El tono no era sensacionalista, no había música dramática ni imágenes explotadoras, solo él hablando. El video mostraba la verdad: Derek y Tony empujándolo, el bate rompiéndose, las pastillas cayendo al suelo de mármol, y Harold intentando mantener su dignidad incluso arrodillado. Tras terminar el informe, el teléfono empezó a sonar sin parar. Eran vecinos, viejos amigos del ejército, desconocidos que habían visto la historia y querían ofrecer apoyo. Algunos lloraban al teléfono, diciendo que habían pasado por situaciones similares, pero que nunca se habían atrevido a contárselo a otros. Otros decían que Harold era una inspiración, que por fin alguien había dado voz a lo que tantas personas mayores viven en silencio. Harold escuchaba atentamente cada llamada, aunque se sentía casi abrumado por el torbellino de emociones. Mientras tanto, empezaron a llegar mensajes a las redes sociales de Michael, de personas que le agradecían a Harold por hablar. Y aunque seguía agotado, Harold empezó a sentir que quizás había valido la pena no callar, porque por muy doloroso que fuera revivir cada detalle, ya no lo soportaba solo. Y en un rincón tranquilo de su pecho empezó a florecer un orgullo diferente. No el orgullo de las medallas, sino el orgullo de saber que, incluso a los 70, aún podía luchar y marcar la diferencia. En los días posteriores a la emisión del reportaje, Harold tuvo que lidiar con una extraña mezcla de sentimientos. Por un lado, se sentía agradecido por los mensajes de apoyo, las cálidas llamadas telefónicas, las personas que contaban historias similares, como si hubiera abierto un dique de silencios ocultos. Por otro lado, se sentía profundamente agotado, como si cada nuevo recuerdo fuera un peso más sobre sus ya cansados hombros. Las redes sociales estaban llenas de comentarios. Algunos lo llamaban héroe, otros decían que debería haber reaccionado de inmediato, que un hombre de verdad no baja la cabeza. Harold leyó estas cosas en silencio, sin saber si estar triste o simplemente resignado a la ignorancia de alguien que nunca había pasado por una situación similar. Marta, atenta a cada una de sus reacciones, intentaba distraerlo, llevándolo a dar un paseo tranquilo por la manzana, incluso cuando le dolían las piernas. Michael, por su parte, estaba ocupado con sus abogados, asegurándose de que las imágenes no se usaran de forma sensacionalista y presionando al centro comercial para que asumiera la responsabilidad pública de lo sucedido. En uno de esos paseos, Harold se detuvo frente a un kiosco. Su nombre estaba allí, impreso en los titulares, junto con palabras como veterano, humillación y justicia. Se pasó la mano por la frente, como para protegerse no solo del
sol, sino también del peso de ver su vida convertida en noticia. Un hombre, de pie cerca del kiosco, reconoció a Harold y se acercó a él, diciéndole que también lo habían echado de una tienda hacía un tiempo, porque creían que solo miraría y no compraría. Lo contó todo en voz baja como si compartiera un secreto, y Harold, al escuchar a este desconocido, comprendió que su dolor no era solo suyo, era el de mucha gente. Personas invisibles, que caminan despacio, que llevan medicinas en el bolsillo, que guardan recuerdos en la punta de un palo. Ese día regresó a casa con la certeza de haber hecho lo correcto al hablar, pero también con la certeza de que su vida nunca volvería a ser la misma. Porque una vez que se dice la verdad, no hay vuelta atrás al silencio de antes. Unos días después, Harold recibió una carta del Riverside Mall, impresa en papel membretado, disculpándose formalmente por lo sucedido. El gerente reconocía en la carta que los guardias de seguridad habían sido demasiado entusiastas y prometía medidas inmediatas. El despido de Derek y Tony, capacitación obligatoria para todo el equipo de seguridad y la creación de protocolos para un servicio respetuoso a clientes mayores o con necesidades especiales. Harold leyó la carta sentado a la mesa de la cocina, repasando lentamente las formalidades. Marta estaba de pie detrás de él, con las manos sobre los hombros de su esposo, como si quisiera protegerlo del peso de aquellas cartas. Al terminar de leer, Harold dejó el papel sobre la mesa. No sintió alivio inmediato ni una sensación de victoria, solo un profundo agotamiento mezclado con una pizca de satisfacción por haber forzado, aunque fuera involuntariamente, un cambio en ese lugar. Michael, leyendo la carta por encima del hombro de su padre, dijo que esto era solo el principio, que aún quedaba mucho por hacer para asegurar que esto no le volviera a suceder a nadie más. Harold negó con la cabeza, con la mirada perdida. Dijo que, en el fondo, lamentaba haber llegado a esto, que hubiera preferido ser solo un anciano más, sentado en un banco, esperando a su esposa, sin aparecer en los titulares, sin exponer sus propias debilidades a todo el país. Pero también admitió que, después de todo esto, no se arrepentía de haber hablado, porque ahora sabía que había otras personas con historias similares, historias que nunca salieron a la luz porque alguien no las había iniciado. Michael apretó la mano de su padre, diciéndole que él había hecho precisamente eso, había iniciado algo. Y Harold, incluso con el pecho oprimido, sintió un orgullo silencioso crecer en su interior. No del tipo ruidoso, lleno de aplausos o medallas, sino el orgullo silencioso que nace de saber que incluso cuando estás herido, sigues en pie. Y al mirar a Marta y a Michael, Harold supo que, aunque el mundo fuera duro, no estaba solo. Y eso, pensó, era más de lo que la mayoría de la gente podía decir. Un sábado por la tarde, unas semanas después, Harold y Marta decidieron volver al Riverside Mall, no porque quisieran comprar nada especial, sino porque Harold sentía que necesitaba cerrar el ciclo. Se puso la camisa celeste que Marta había planchado con tanto esmero y zapatos cómodos, aunque aún temía cómo lo recibirían. Michael se ofreció a acompañarlos, pero Harold declinó, diciendo que necesitaba hacerlo con Marta, como cualquier pareja. Al entrar al centro comercial, Harold sintió que se le aceleraba el corazón. Cada rincón del suelo de mármol le traía recuerdos dolorosos. El lugar parecía el mismo, con el olor a perfume caro mezclado con el rítmico sonido de pasos apresurados. Pero al mismo tiempo, algo era diferente. Los empleados lo reconocieron. Un nuevo guardia de seguridad, mucho más joven que Derek y Tony, se acercó y le preguntó si podía ayudarlo con algo, con un tono amable que parecía experto, pero sincero. Harold le dio las gracias, declinando la ayuda, deseando solo caminar libremente por el lugar donde había sido humillado. Marta le sujetó el brazo con fuerza, como si quisiera transmitirle fuerza con su tacto.
Pasaron frente al banco de mármol, donde todo había comenzado. Harold se detuvo un momento, mirando fijamente el asiento vacío. Permaneció en silencio, como si escuchara ecos que solo él podía oír. Luego respiró hondo y continuó. En varias tiendas, los vendedores lo saludaron, algunos incluso ofreciéndole descuentos o pequeños regalos, intentando demostrar que era bienvenido. Harold les dio las gracias, pero declinó, explicando que no necesitaba regalos, solo quería respeto. En un momento dado, pararon en una cafetería a tomar un café. Harold, sosteniendo la taza caliente, le dijo a Marta que nunca imaginó que, a los 70, aún experimentaría algo tan doloroso, pero también tan revelador, que había aprendido que la dignidad no es algo que la edad garantiza automáticamente, sino algo que a veces hay que defender con valentía, y que, a pesar de todo, se alegraba de no haber permanecido callado. Marta sonrió, sosteniéndole la mano por encima de la mesa, y Harold, mirando el movimiento de la gente a su alrededor, sintió que, incluso en ese centro comercial, que una vez lo había hecho sentir pequeño, volvía a ocupar el espacio que siempre había sido suyo por derecho, el de un hombre común pero digno, capaz de caminar con la cabeza en alto. Ese día, en el centro comercial, al terminar su café, Harold pidió la cuenta y se levantó lentamente, aún con el paquete en la mano, con los trozos del palo que siempre llevaba consigo, aunque estaba roto. No quiso devolverlo porque sentía que, de alguna manera, contaba su historia. Al salir, se cruzó con el guardia de seguridad que lo había recibido antes. El joven sonrió respetuosamente y le deseó un buen día. Harold le devolvió el favor con un gesto sereno y se dio cuenta de que algo pequeño pero significativo había cambiado. Ya no se sentía fuera de lugar allí. No porque el centro comercial fuera de repente un lugar más justo, sino porque al fin y al cabo conocía su propio valor. Sabía que tenía derecho a estar allí, a ocupar espacio, a ser tratado con respeto, y eso no dependía de la mirada de nadie. Marta, observando a su marido, dijo en voz baja que estaba orgullosa de él, y Harold sonrió, con una mezcla de cansancio y paz, porque, a pesar del dolor, también estaba la sensación de haber logrado algo importante. En los días siguientes, Harold recibió invitaciones para hablar en grupos de veteranos, iglesias locales y asociaciones de la tercera edad. Gente común como él quería escuchar su historia, quería aprender a mantener la dignidad en situaciones de injusticia. Aceptó algunas invitaciones, dejando siempre claro que no se consideraba un héroe, sino simplemente alguien que en un día cualquiera se vio obligado a luchar por respeto. Y así fue como Harold Thompson, un veterano de guerra de 70 años, sencillo y discreto, descubrió que la valentía no es solo cosa de juventud, ni se mide por la fuerza física. La valentía, a veces, es mantenerse en pie incluso después de ser humillado, es decir, la verdad, incluso cuando sería más fácil permanecer callado. Y cada vez que volvía a casa, Harold miraba el bate roto en el estante y pensaba que, aunque nunca volvería a estar completo, llevaba consigo un recordatorio vivo de quién era, alguien que, incluso herido, nunca perdió su dignidad.